Mi hijastra me sacó de su boda y descubrí el chat donde planeaban internarme y quitarme todo. Pero lo que hice antes de la ceremonia lo cambió todo. La frase me llegó como un golpe seco, sin aviso, como cuando un tablón cede y el sonido no es un crujido, es un silencio que te avisa que ya no hay nada sosteniendo. Lo mejor que puedes darnos es que no estés, dijo. No levantó la voz. No tembló. No buscó mis ojos para ver si me rompía. Lo dijo con esa seguridad fría de quien lleva semanas practicándolo frente al espejo. Yo estaba de pie en la cocina, con un vaso de agua en la mano, mirando el reflejo de la lámpara sobre el mármol. La jarra seguía goteando, tic, tic, como si el tiempo no se enterara de que algo acababa de partirse en mí. En la sala, al otro lado de la isla, la gente hablaba de flores y de horarios, como si mi vida fuera una lista de compras. Así nadie se confunde, añadió ella, y se encogió de hombros. Tú siempre has sido, bueno, ya sabes. El que paga. Mi esposa no dijo nada. Ni una palabra. Ni un no, ni una espera, ni siquiera una mirada que me dijera, esto no es justo. Se limitó a acomodar con paciencia una servilleta que ya estaba perfectamente alineada. Fue un gesto pequeño, casi tierno. Y sin embargo, ese gesto me cayó peor que la frase de mi hijastra. Porque entendí, con una claridad que da náuseas, que la escena no estaba fuera de control. La escena era el plan. Me llamo Julián. Tengo 72 años. Y hasta esa tarde yo me había contado la misma mentira durante casi 2 décadas, que el amor aguanta, que la familia se construye, que si uno insiste lo suficiente, si uno da lo suficiente, tarde o temprano te miran y te reconocen. Yo crecí en Monterrey, en una casa donde se arreglaban las cosas con las manos, no con discursos. Mi padre era mecánico, de esos que aprendieron a oír un motor como quien oye una canción desafinada. A mí me enseñó algo simple, si una pieza está dañada, no la pintes. No la escondas. La cambias. Porque si no, te deja tirado en carretera. Con los años, esa frase se me volvió método. No fui ingeniero ni licenciado. Fui dueño de una empresa de mantenimiento industrial. Reparábamos líneas de producción, hacíamos montajes, soldábamos estructuras, levantábamos sistemas de ventilación para fábricas que no podían parar. Trabajé 40 años en ese mundo. Mis manos llevan la historia, dedos con cicatrices, uñas deformadas, la piel dura de alguien que ha cargado metal caliente y ha apretado tornillos en madrugada. No tengo el tipo de dinero que nace con uno. Tengo el tipo de dinero que se hace perdiéndose cumpleaños, llegando a casa con olor a aceite, diciendo sí a un contrato cuando el cuerpo te pide no. Y con ese dinero, también, pensé que estaba comprando algo más, pertenencia. Conocí a Laura cuando yo tenía 54. Ella era 10 años menor. Tenía elegancia de ciudad y una forma de mirarte que te hacía sentir necesario. No era mala. Por lo menos, no se veía mala. Venía de un matrimonio roto, con una hija de 10 años, Daniela, que me miraba como miran los niños cuando ya han aprendido que prometer es gratis. El padre biológico de Daniela se llamaba Sergio. Un nombre que yo pronuncié muchas veces en silencio, como se pronuncia una palabra que uno no quiere aprender. Sergio aparecía y desaparecía. Mandaba mensajes con faltas de ortografía, promesas de visita que nunca se concretaban, una transferencia cada tanto para que nadie pudiera decir que era un fantasma total. Laura me contó la historia completa la primera vez que nos quedamos solos en mi departamento, que él se había ido, que ella se había quedado con las cuentas, que Daniela lloraba por las noches, que no había sido fácil. Yo escuché, asentí, sentí la indignación ajena como si fuera propia. Y luego hice lo que hago siempre cuando me plantean un problema, pensé en la solución. Me enamoré. Pero, si soy honesto, también me enamoré de la idea de rescatar algo. Al principio fue simple, cenas, fines de semana, un par de viajes. Daniela me toleraba. Eso ya era ganancia. Luego vinieron las cosas normales, colegiaturas, el coche usado cuando cumplió 16. La ortodoncia, los campamentos, la laptop porque ahora todo es digital.
Cosas pequeñas que se vuelven enormes cuando las sumas, pero que en el día a día parecen actos de rutina. Yo no me consideraba un héroe. Me consideraba un hombre haciendo lo que debe. La primera vez que Daniela me dijo gracias fue porque le compré un vestido para un baile escolar. Tenía 12. Le quedaba grande. Me pidió que no fuera a dejarla. Me lo dijo sin mirarme, como si le diera vergüenza necesitar. Yo la llevé, esperé en el coche, la vi salir con la cara iluminada. Y ahí, en la puerta del salón, me sonrió como si por un segundo yo perteneciera al cuadro. Ese recuerdo me sostuvo años. Nos casamos. Laura se mudó conmigo a una casa en San Pedro, no enorme, pero cómoda, con un jardín que yo arreglé con mis manos. Yo la llamaba nuestro lugar. Ella lo llamaba la casa. La diferencia parece mínima. Con el tiempo, se vuelve una grieta. Daniela creció y se volvió brillante. Estudió comunicación, pero soñaba con la vida de la gente que sale en las revistas. No con el trabajo. Con la vida. Quería un apellido que abriera puertas, un círculo social donde nadie preguntara de qué lado venías, sino a qué club pertenecías. A los 27 empezó a salir con Iván. Iván era guapo, correcto, con un peinado que parecía no moverse ni con viento. Su familia tenía tradición, esa palabra que usan los que tienen dinero viejo o pretenden tenerlo. Su madre hablaba de valores con el mismo tono con el que alguien habla de porcelana fina. Su padre medía a la gente en dos cosas, apellidos y apariencias. Yo vi lo que venía desde el primer almuerzo. En esa mesa, cuando Iván presentó a Daniela como la chica con la que me voy a casar, su padre me extendió la mano sin fuerza y preguntó: ¿A qué te dedicas, Julián? Le dije: mantenimiento industrial. Montajes. Plantas. Soldadura. Sonrió como si le hubiera dicho vendo globos. Ah, claro. Trabajo, práctico. Y ya. Ahí me colocó en una cajita invisible. Yo no me sentí ofendido. Me sentí cansado. Porque no era la primera vez. En mi vida he estado en salas donde mi ropa de trabajo no encaja. Pero siempre pensé que en mi familia, por lo menos, no iba a ser así. Cuando anunciaron la boda, Laura lloró de emoción. Yo también me emocioné, aunque lo disfracé de sentido común. Bueno, dije. Hagamos las cosas bien. Ahí empezó la maquinaria. La boda sería a lo grande. No una reunión bonita. Un evento. Había que impresionar, había que hacerlo como se debe. Daniela y Laura hablaban de catering, de fotógrafos, de flores importadas. Yo escuchaba y firmaba cheques. Al principio, me decía, es una vez en la vida. Luego, si esto la hace feliz. Después, ya estamos aquí, no voy a quedar como tacaño. Y sin darme cuenta, mi rol se fue reduciendo. De esposo a patrocinador. La cena previa, la cena donde se agradece a la familia, fue en un salón privado de un restaurante en Valle Oriente, de esos donde las copas brillan más que la conversación. Yo pagué el depósito. Yo pagué el vino. Yo pagué la música suave de fondo que nadie escuchaba. Y aún así, yo no era parte del centro. Estábamos sentados. Daniela hablaba de su vestido como si fuera un proyecto de arquitectura. Iván revisaba su celular con cara de dueño del lugar. Laura sonreía demasiado, como si estuviera agotada de mantener la ilusión. Yo firmaba una última factura cuando Iván se me acercó por el lado. Julián, dijo, y se sentó al revés en una silla como si eso lo hiciera más relajado. Necesitamos revisar un detalle de mañana. Yo pensé que era algo del valet parking o del menú. Claro, respondí. Dime. La distribución de mesas. Me habló de números como si me estuviera describiendo un plano de evacuación. Señaló con el dedo una hoja impresa donde cada círculo era una mesa con nombres diminutos. Y luego, con la voz suave, soltó: creemos que sería mejor que tú estuvieras más hacia el fondo. Para que la mesa principal quede más limpia. Yo parpadeé. ¿Más limpia? Sí, sonrió, como si el problema fuera de estética.
Mis papás son muy tradicionales. Vienen socios, viene gente importante. Ya sabes cómo es. Para la foto, se ve raro si hay alguien que no es. No terminó la frase. No hizo falta. Yo soy el esposo de la madre de la novia, dije, despacio. He vivido con ella 18 años. Sí, claro, claro, respondió. Y lo valoramos muchísimo. En serio. Pero, para el simbolismo, lo ideal sería que en el centro esté la familia directa. Entonces dijo el nombre. Además, Daniela quiere que su papá, bueno, Sergio, sea quien la acompañe al altar. A mí el ruido del restaurante se me apagó por un segundo, como si alguien hubiera cerrado una puerta de golpe. Sergio. El hombre que no pagó la mitad de lo que yo pagué. El hombre que no estuvo cuando Daniela tuvo fiebre y se asustaba. El hombre que apareció hace unos meses, justo cuando se enteró de con quién se casaba su hija. ¿Daniela quiere eso? Pregunté. Iván no dudó. Sí. Pero no quería decírtelo directo para que no te sintieras, ¿cómo decirlo? Desplazado. Me pidió que lo hablara yo. Para que fuera más práctico. Práctico. Esa palabra otra vez. Como si mis sentimientos fueran un tornillo que se ajusta y ya. Miré hacia el otro lado del salón. Daniela estaba de pie cerca del bar, riendo con Sergio. Él llevaba traje, pero se le veía ajeno, como un actor en un papel prestado. Y aún así, ella lo miraba con una devoción que a mí no me había regalado en años. Sentí una presión en la pierna. Una patada por debajo de la mesa. Laura me miraba con ojos duros. No de sorpresa. De aviso. No hagas un escándalo. Ese gesto, esa patada, fue la grieta abriéndose por completo. Yo había defendido a Laura 1000 veces. Cuando Daniela me hablaba con ese Roberto disfrazado, en mi caso, siempre Julián, nunca papá, yo decía, es joven, ya entenderá. Cuando Daniela ignoraba mis comentarios, yo decía, es su carácter. Cuando Laura me pedía paciencia, yo decía, claro, amor, está en medio. Pero esa noche entendí algo que me dio más rabia que tristeza, Laura no estaba en medio. Laura estaba del lado de ellas. Yo la miré esperando un mínimo gesto humano. Un toque en la mano. Una frase. Cualquier cosa. Nada. Iván se inclinó hacia mí con una sonrisa diplomática. Entonces, ¿estamos bien? Yo sentí algo romperse. No como explosión. Como cuando un cable se suelta por dentro y ya no vuelve a sostener. Sí, dije. Estamos bien. Iván suspiró, aliviado. Me dio una palmada en el hombro, como si yo fuera un empleado que aceptó un cambio de turno. Sabía que eras un hombre razonable. Yo asentí. Esa noche no me fui a casa con ellos. Dije que necesitaba aire y salí a caminar. Era tarde, pero yo no sentía sueño. Sentía una claridad helada. De esas que llegan cuando ya no estás negociando con tu propia esperanza. Llamé a Méndez, mi abogado. No era un abogado de amigos. Era el hombre que me ayudó a abrir mi empresa, a crear mi fideicomiso, a proteger mi patrimonio de demandas y de errores. Un tipo serio, que habla poco y escucha todo. Julián, son casi las 11, respondió. Necesito verte mañana temprano. ¿Mañana? ¿No es la boda? Mañana es sábado, dije. Y yo tengo que arreglar unas cosas antes de que sea tarde. Hubo un silencio largo. ¿Qué pasó? Yo miré la calle, las luces, el reflejo de mi propia vida en vitrinas de tiendas que no me pertenecían. Lo que pasó es que me dejaron claro quién soy para ellos. Entiendo, dijo Méndez, y su voz cambió. Nos vemos a las 7. Colgué. Dormí en un hotel sencillo esa noche. No por castigo. Por estrategia. Necesitaba pensar sin escuchar la respiración de Laura al lado. Necesitaba despertar con la cabeza limpia. A las 6:30 ya estaba vestido con mi ropa normal. Jeans, camisa sencilla, botas. Yo no iba a disfrazarme para salvar una mentira.
En el despacho de Méndez le conté lo básico. No entré en sentimentalismos. Le dije, quieren sacarme de la boda. Quieren que el padre biológico tenga mi lugar. Mi esposa lo sabe y lo acepta. Y yo sospecho que hay algo más. Méndez no me interrumpió. Cuando terminé, abrió un cajón y sacó una carpeta. Tu patrimonio está bien estructurado, dijo. Pero hay dos cosas que debes asumir. Uno, si tu esposa se da cuenta a tiempo, puede intentar frenar movimientos. Dos, si tú dudas, ellos van a aprovechar esa duda. Yo asentí. ¿Qué hago? Cierras puertas. Aseguras cuentas. Revisas documentos. Y te preparas para lo que encuentres. Esa última frase me quedó pegada. Para lo que encuentres. Yo salí del despacho y conduje sin música. En lugar de ir directo al banco, hice algo que no esperaba hacer, fui a mi casa. No entré por la puerta principal. Entré por el costado, por el taller que yo mismo había armado en el garaje. Tenía llave. Tenía derecho. Pero aún así, me sentí como intruso. Adentro estaba silencioso. Laura y Daniela no habían vuelto todavía. El evento de maquillaje, spa, esas cosas, estaban programadas para la mañana. En el estudio, donde yo llevaba cuentas y guardaba mis contratos, vi algo que no encajaba, el portátil de Laura estaba abierto sobre el escritorio. Laura era celosa con sus cosas. Siempre. Si dejaba una pantalla abierta, era porque no pensaba que yo entraría. O porque no le importaba. Yo me quedé parado. Dudé. No soy hombre de revisar celulares ni correos. Me parece bajo. Pero había algo aquí que ya era más bajo que eso. Me acerqué. En la pantalla había un chat. Un grupo. 3 nombres. Laura. Daniela. Iván. El grupo se llamaba Plan B. No boda. No familia. Plan B. Sentí cómo se me tensaba el cuello. Leí sin desplazarme demasiado al principio, como si mi cuerpo quisiera seguir creyendo que era un malentendido. Pero no lo era. Porque vi frases, trozos, ideas repetidas que, juntas, armaban una cosa. No era un problema de lugar en la mesa. Era un diseño para sacarme de mi propia vida. Iván escribía como escribe un hombre que piensa en porcentajes. Si logramos que firme, es cuestión de semanas. Daniela respondía con emojis y frases cortas. Hay que hacerlo antes de que se ponga terco. Laura era la peor, porque su tono era práctico, sin emoción, como si estuviera organizando una mudanza. Ya hablé con el doctor. Le he dicho que Julián ha estado olvidadizo. Que ha tenido cambios de humor. Si mañana hace un drama, no sirve. Yo sentí la boca seca. ¿Qué doctor? Deslicé un poco más. Ahí estaba. Con el diagnóstico, el poder notarial sale rápido. Y entonces sí, se puede vender. Vender. Mi casa no estaba a nombre de Laura. Estaba bajo mi fideicomiso. Ella lo sabía. Y aún así, estaban hablando de vender como si ya fuera suyo. Entonces vi el nombre de un lugar. Un lugar que me heló. Residencia Santa Lidia. Conocía ese nombre. Era una institución en la carretera a Saltillo, vieja, barata, de esas que huelen a desinfectante fuerte y resignación. Un sitio donde la gente envejece sola. Laura escribió. Santa Lidia tiene cupo. El ala económica. No dejan que te lleves muchas cosas. Es perfecto. Él se va a acostumbrar. Tuve que apoyar la mano en el escritorio para no sentarme en el suelo. Ellos no querían solo que yo no fuera a la boda. Querían que yo desapareciera de verdad. Legalmente. Médicamente. Socialmente. Seguí leyendo. Y lo que encontré fue lo más sucio. Le puse algo al té. Si mañana se ve raro frente a los Caballero, la familia de Iván, más fácil. Le puse algo al té. Recordé noches en que me mareaba de repente. Laura con voz dulce, debes estar cansado, amor.
Yo yéndome a la cama temprano, confundido, creyendo que era la edad. Creyendo que era el estrés. Me quedé mirando la pantalla y sentí algo muy extraño, el miedo duró 2 segundos. Luego se fue. En su lugar entró una calma dura, como cuando estás en una obra y alguien te dice que una estructura está mal hecha. Ya no discutes si te gusta o no. Actúas. Saqué mi teléfono y tomé fotos. No una, muchas. Capturas de pantalla. Mensajes. Fechas. Nombres. Guardé todo. Lo envié a un correo mío. Lo subí a la nube. Revisé que estuviera. Después cerré el portátil. Lo dejé donde estaba. En la pared. Sobre el escritorio, había una foto vieja, Laura, Daniela y yo en una graduación. Los tres sonriendo. Yo con la mano sobre el hombro de Daniela. La bajé y la guardé en el cajón. No con rabia. Con final. Salí de la casa y me fui directo al banco. En el banco me conocían. Yo era cliente de años. La gerente me saludó con entusiasmo. Don Julián, ¿todo listo para la boda? ¡Qué emoción! Yo no le sonreí. Necesito cerrar la cuenta conjunta, dije. Ella parpadeó. Hoy. Hoy. Me explicó procedimientos. Yo le expliqué, con voz tranquila, lo que mi contrato permitía. Yo era titular principal. Laura era cotitular. Podía vaciar. Podía mover. Podía congelar tarjetas. La gerente me miró con esa mezcla de preocupación y respeto que se le tiene a alguien cuando entiendes que ya no estás en el terreno de lo social. ¿Quiere un cheque de caja? Quiero transferencia a una cuenta nueva a mi nombre, dije. Hoy. Ya. Lo hicimos. Luego las tarjetas. La Amex que Laura usaba como si fuera identidad. La visa de Daniela. Las adicionales. Pedí cancelación inmediata. La gerente dudó. Señor Julián, esto puede causar problemas. Si intentan usarla. Ese es el objetivo, dije, sin elevar la voz. Salí del banco con el corazón latiéndome lento. No porque estuviera feliz. Porque estaba despierto. Después fui con Méndez otra vez. Le entregué las pruebas. Él las miró y su cara cambió. Esto es grave, dijo. No quiero venganza de película, respondí. Quiero salir vivo. Y quiero que entiendan que conmigo se acabó. Méndez asintió. Entonces hacemos 3 cosas: revocación de poderes, notificación formal y protección de tus bienes. Y si quieres, adelantamos el divorcio. Quiero, dije. Y ahí empezó el punto de no retorno. No vendí la casa ese mismo día como en una fantasía rápida. La realidad tiene tiempos. Pero sí hice algo igual de real, lo que el acceso a todo. Ese viernes, mientras ellas estaban ocupadas con uñas, peinados y esa ilusión de perfección, yo estaba cortando conexiones como quien baja interruptores en un tablero eléctrico. Llamé a proveedores, sí. Pero no a todos. No necesitaba destruirlo todo. Solo necesitaba que la boda no se sostuviera sobre mi espalda. El salón de eventos estaba reservado a mi nombre. Cancelé. Perdí depósito. No me importó. El catering tenía saldo pendiente. Bloqueé pago. Notifiqué que no autorizaba cargos. El alquiler de equipo. Lo mismo. No hice discursos. No grité. Solo dejé constancia por escrito y guardé copias. Méndez me guió. Todo con firmas, fechas, correos. Luego hice la jugada que más me dolió por dentro, porque era la que cerraba el círculo. Fui a mi casa con una empresa de mudanza y saqué lo que era mío. No muebles para humillar. No escenas. Lo esencial, mis herramientas, documentos, fotos de mis padres, ropa. Lo que me definía fuera de ellos. El resto lo dejé. No porque se lo merecieran, sino porque ya no era mi vida.
Esa noche, yo ya estaba instalado en un apartamento pequeño que había rentado hacía años como inversión. Un lugar sencillo, limpio, silencioso. Mi teléfono estaba apagado, pero yo no era tonto. Sabía que tarde o temprano el mundo de ellas iba a chocar con la realidad. Chocó al día siguiente. La mañana de la boda, mientras el sol apenas subía, me llegó un mensaje desde un número desconocido. No decía hola. No decía ¿estás bien? Decía. Tu tarjeta no pasa, ¿qué hiciste? Yo no contesté. Después, otro mensaje. Otra llamada. Luego la llamada de Iván. Y ahí sí contesté, porque me interesaba oír su tono cuando la estructura se caía. Julián, dijo, y su voz ya no era segura. Tenemos un problema. No, respondí. Ustedes tienen un problema. Silencio. Podemos hablar, intentó. Esto se salió de control. Daniela está. Daniela decidió que yo era un cajero, dije. Laura decidió que podía encerrarme como si fuera un estorbo. ¿De verdad quieres que hablemos? Lo escuché tragar saliva. Eso no es así. Méndez ya tiene las capturas, dije. Y el banco ya tiene instrucciones. Se quedó mudo. Y por primera vez supe que él no sabía todo. Que se había metido con gente igual de manipuladora que él, pero más desesperada. Julián, susurró. Mis papás. Que tus papás se tomen fotos con quien quieran, dije. Yo ya no estoy disponible. Colgué. No fui al salón. No fui a ver si lloraban. No fui a comprobar si se cancelaba. Yo no necesitaba ese espectáculo para validar mi decisión. Lo que sí hice fue lo más importante. Ese mismo día, Méndez envió una notificación formal a Laura revocando cualquier autorización y dejando constancia de que cualquier intento de declararme incapaz sería impugnado con evidencia. También dejó claro que yo había solicitado una evaluación médica independiente, no con el doctor amigo, y que cualquier intoxicación previa debía investigarse. No inventé delitos. No amenacé. Solo puse la ley sobre la mesa, como una herramienta pesada. Esa tarde, recibí un audio. Era Laura llorando, con la voz rota. Julián, por favor, no hagas esto, yo te amo. La escuché hasta el final. Y me di cuenta de algo que me dio una tristeza rara, más limpia que la rabia, yo la había amado solo. Durante años. Yo había estado en una relación con la imagen de ella, no con la persona. No respondí. Los meses siguientes fueron feos, pero no dramáticos. Feos como son las cosas reales, abogados, papeles, silencios, gente que de pronto no puede hablar, amistades que desaparecen cuando ya no hay cenas de lujo. Laura intentó acercarse 2 veces más. Una con disculpas vagas. Otra con enojo. Daniela, por su parte, hizo lo que hacen los que viven de la apariencia, contó una versión donde yo era el viejo orgulloso que arruinó un día por capricho. Al principio dolía. Porque aunque yo ya sabía la verdad, una parte de mí todavía quería que alguien la desmintiera por mí. Que alguien dijera, no, Daniela, estás siendo cruel. Nadie lo dijo. Y entonces, poco a poco, eso también se cayó, mi necesidad de que me entendieran. Me mudé un tiempo a La Paz, cerca del mar. No porque fuera una huida romántica, sino porque necesitaba distancia física para que mi cuerpo dejara de vivir en alerta. Me compré una lancha pequeña, no de lujo. Una decente. Aprendí a salir al amanecer, a sentir el motor, a seguir el ritmo del agua. Había algo terapéutico en esa simpleza, lanzar la línea, esperar, no controlar nada más que tu respiración. Ahí, en el mar, entendí mi transformación sin tener que ponerle nombre. Yo había pasado de ser un hombre que se medía por lo que daba, a ser un hombre que se medía por lo que se permitía. Yo antes me permitía todo, desprecio, silencio, manipulación, con tal de conservar una idea de familia. Ahora me permitía paz. Y la paz, me di cuenta, también es una forma de dignidad. 6 meses después de la boda fallida, Méndez me llamó. Hay actualización, dijo. Yo estaba en el muelle,
limpiando una caja de anzuelos. Dime. Laura está trabajando. Se mudó a un departamento pequeño. Tiene deudas a su nombre. No sentí alegría. Sentí inevitabilidad. ¿Y Daniela? Méndez tardó un segundo. Daniela se quedó con Sergio un tiempo, pero él hizo una pausa, no aguantó. No es un hombre estable. Yo miré el agua. El reflejo del sol temblaba. ¿Iván? Iván se fue, dijo Méndez. La familia no quiso escándalo. Yo solté el aire. Era lo lógico. Siempre había sido lógico. Yo era el único que insistía en lo emocional. Esa noche me llegó un mensaje. Esta vez sí reconocí el número. Daniela. Había conseguido otro teléfono o había desbloqueado algo. No importaba. Perdón. Me equivoqué. Necesito hablar contigo. Leí esa frase varias veces. Necesito hablar contigo. No decía te extraño. No decía me duele. Decía necesito. Y ahí tuve la prueba final de mi cambio. Porque el viejo Julián habría contestado. Habría preguntado qué pasa. Habría dado oportunidad. No por justicia. Por costumbre. Por adicción a arreglar lo roto. Yo miré mis manos. Vi las cicatrices. Vi la vida que me costó hacerme. Vi lo fácil que era volver a caer en el rol del que rescata. Apagué el teléfono. No por castigo. Por salud. A la mañana siguiente salí temprano. La marea estaba tranquila. Me llevé café en un termo y me senté en la lancha sin música, sin ruido, solo con el sonido de los cables y el agua golpeando suave. Pensé en esa noche en la cocina, en la servilleta alineada, en la frase lo mejor es que no estés. Pensé en todo lo que hice, en lo que perdí, en lo que me costó aceptar que la gente puede convivir contigo años y aún así no verte. Y me di cuenta de algo que no es bonito, pero es verdadero. Hay personas que no te quieren a ti. Quieren lo que tú sostienes. Cuando tú eres el techo, te piden que no hagas sombra. Cuando tú eres el banco, te piden que no preguntes. Cuando tú eres el que arregla, te piden que nunca te rompas. Yo me rompí. Y fue lo mejor que me pudo pasar. Porque en ese quiebre apareció un hombre que yo había perdido, el que se respeta. El que entiende que dar no es amor si lo haces por miedo a que te abandonen. La línea se tensó en el agua. Un tirón fuerte. Algo grande. Agarré la caña y sentí resistencia. No una traición. Una pelea honesta. Sonreí sin pensar. La fuerza del pez me obligó a afirmarme con las piernas. El carrete chilló. Y yo, ahí, con el cuerpo trabajando de nuevo por algo real, me sentí vivo de una manera que no sentía en años. No era venganza. No era victoria. Era libertad. Me incliné hacia el mar y dije en voz baja, como si el agua pudiera entenderme. Ya no soy el hombre que se queda donde lo desprecian. El pez tiró otra vez, como respondiendo. Yo apreté los dientes y giré la manivela. Una vuelta. Otra. No con rabia. Con paciencia. Porque lo que estaba recuperando no era un pez. Era mi vida, de vuelta, centímetro a centímetro. Y cuando por fin lo vi brillar cerca de la superficie, supe que el final de mi historia no era aquella boda cancelada ni la casa vacía ni los mensajes que dolían. Eso solo fue el incendio. El final real era este, un viejo con manos gastadas, en un mar abierto, sin deberle nada a nadie, respirando tranquilo. A veces el amor no se arregla. A veces, como decía mi padre, la pieza está dañada y no hay pintura que lo solucione. Y entonces haces lo único que un hombre digno puede hacer cuando entiende que lo usan, cambias la pieza. Y sigues manejando.